Gracias, Pablo, y vamos a seguir tratando el tema de la inseguridad. Este es un aspecto, el de la cuestión de los policías, pero como lo citamos tiempo atrás, el Grupo Cañada, de reciente creación, con sede en Córdoba Capital, elaboró un informe en donde sintetiza, hace una estadística comparada de lo que ha sucedido en la última década en la provincia de Córdoba con la inseguridad, en distintos aspectos. Uno de los aspectos está ligado con los efectivos policiales. Ahí se determina que ha habido un crecimiento cuantitativo de policías, pero un empeoramiento de las condiciones laborales. En el punto 4 de análisis de este informe se habla de la cantidad de robos, que la tasa de robos creció en la ciudad de Córdoba en la última década, en la provincia de Córdoba, un 63,3% respecto de la media nacional, y esto solo en el periodo 2019, antes de la pandemia. También hay un crecimiento sostenido de la tasa de encarcelamiento. Bueno, pero para que nos ofrezca otros detalles respecto de este informe, vamos a hablar con una de sus autoras, la abogada y doctora en Ciencias Sociales, Valeria Plaza, a quien ya saludamos. Valeria Guillermo Jeremía, de Telediario Televisión, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la nota. ¿Qué tal? Bueno, tiene razón el ministro de Seguridad cuando dice que Córdoba tiene menos tasa de homicidios que la media nacional. Sí, respecto al homicidio, lo que nosotros estuvimos registrando, y era algo que también sabíamos, es que efectivamente no preocupa cuantitativamente. Sin embargo, no hay que desmerecer que el homicidio es el delito más grave de nuestro sistema penal, donde está implicada la vida, y lo que nosotros intentamos analizar con los datos disponibles, que aclaramos que en algunos casos son insuficientes, son las modalidades de ese homicidio, ¿no? Para poder observar de alguna manera ese incremental uso de la violencia y también saber quiénes son los que cometen esos homicidios y poder analizarlo y desmembrarlo. Digamos, no es lo mismo el homicidio policial, nota que recién hacían referencia y que hay una manera de prevenirlo, o hay una manera también de sancionarlo o de intentar que esa impunidad no siga vigente en nuestra provincia o se reduzcan esos números. Y otro tiene que ver con los homicidios, por ejemplo, cometidos entre jóvenes. ¿Qué pasa con los homicidios en función de la cuestión de género? En ese delito específico, diríamos, estamos de acuerdo con el no crecimiento, sin embargo, hay mucho que hacer con esta tasa que permanece estable, ¿no? Y recién usted lo mencionó, se ha creado una comisión o se impulsa la creación de una comisión en la legislatura por el tema Blas Correa. Respecto de la violencia policial, ¿cómo está la fuerza comparado con otros datos nacionales? Lo que me parece relevante del caso también, como en términos de homicidio, no es un número que esté por arriba de la media nacional, parecido de la provincia de Buenos Aires, el que más casos tiene en relación con la población de homicidio policial. Sin embargo, sí, nosotros ahí pudimos observar un poco en el informe, y venimos trabajándolo hace muchos años, es que nos preocupan cómo se sostiene, como un número que se sostiene entre 10 y 15 en la tasa anual, y lo que sí nos parece por qué es más preocupante, porque es el Estado el que aniquila en estos casos. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué me parece que casi ningún ciudadano o ciudadana puede sostener de que el Estado tiene que resolver los conflictos de esa forma, sino que en realidad tiene mecanismos legales, en el caso de que tenga que aprehender a un presunto delincuente o a alguien que esté infringiendo la norma? Sucede porque nosotras creemos que el homicidio policial es el exponente de una cadena de violencias sobre el cual el Estado tiene que intervenir. Y nosotros, los y las ciudadanas también, ¿no? Pero sobre todo el Estado para poder reducir estas formas de homicidios policiales, que el caso de Valentino es un caso que nos ha conmovido a todos socialmente, es indispensable, creemos nosotras, que lo que sostenemos en el informe, de poder disminuir los niveles de violencia e impunidad en esa lógica de la institución policial. No estoy negando tampoco que también es una institución policial, una institución violenta para adentro y con problemas vinculados al género y con problemas vinculados a la jerarquía o al no apego a la norma en muchos casos. Pero me parece que es importante reconocer que no son aislados, que hay que celebrar que un caso tenga visibilidad y que un caso amerite incluso la creación de una comisión de la legislatura, pero me parece muy importante también que como ciudadanos y ustedes como medios de información podamos, a esta altura de la democracia, que es como una de las deudas de la democracia, estos homicidios violentos policiales, entender que no son aislados, sino que son sistemáticos y que en ese sentido es importante trabajar en toda la cadena de violencia y no solo en la muerte, ¿no? El ministro de Seguridad dijo en Río Cuarto ayer que había bajado la tasa de robos de hechos contra la propiedad en la provincia de Córdoba.
¿Las estadísticas dicen otra cosa, abogada? Sí, lo que no está del todo publicado completamente es el año 2020, porque hay cierta demora entre que la provincia envía los datos al Sistema Nacional y ahí son cuando son públicos. No sé a qué específico periodo se está refiriendo el ministro, pero debiéramos hablar todos con los mismos datos. De los datos publicados no. Y en algún punto me parecería difícil de creer, digamos, si bien es cierto que en el primer semestre del 2020 en general la tasa nacional, por lo que sostienen algunos constructores de datos, porque reitero que no están disponibles todavía, se redujeron porque se redujo la circulación, entonces solo en los primeros 3 o 4 meses hubo una reducción de los delitos, o podemos decir incluso de las denuncias de los delitos, porque no estaban habilitadas todas las mesas, los mecanismos institucionales para que la gente denuncie. Entonces, para delitos menores decidieron no denunciarlo porque era más complejo, la mesa de entrada no funcionaba, las unidades judiciales estuvieron un tiempo hasta que pudieron restablecerse. Pero pensando más en general, digamos, para no discutir solamente si esos meses se redujo o no, que tiene que ver con factores externos, la lógica del delito, sino con factores que tienen que ver con la situación de pandemia, sí es relevante sostener, y por eso nosotros quisimos mirar no solo un trimestre para no discutir de datos muy finos, analizamos la década donde el delito de robo es el delito que más crece en la provincia de Córdoba y que en algún punto nos preocupa en relación con la tasa de ciudadanos y ciudadanas, es que es mucho más alto que la media nacional, es decir, que localidades con habitantes similares a las de la provincia de Córdoba no tienen una tasa tan alta. Y en esto me parece importante porque no estamos hablando de grandes economías delictivas o no necesariamente que requieran de políticas transnacionales o incluso de articulaciones con otras provincias, como por ejemplo, para decirlo bien concretamente, caso del narcotráfico, que también viene incrementando los delitos en torno a eso, sino de algo que es puramente potestad de la provincia y que en algún punto creemos nosotras que con diagnósticos más geoposicionados y localizados de qué tipo de robos se producen en determinados lugares de la provincia, no sería tan impensable una política preventiva que sea más eficaz, ¿no? Esta tasa que se dispara, que incluso hay un dato acá, Guillermo, que me parece interesante también, la provincia mejora sus datos sociales, en algunos momentos tiene mejores o situaciones que también tienen que ver con el país, digamos, no un caso aislado en la provincia, pero sin embargo la tasa de robo sigue creciendo, es decir, que hay algo más ahí que hay que observar y ver para prevenir, ¿no? Sí, y incluso para finalizar, doctora, hay dos datos que se complementan. Uno, la cantidad de efectivos policiales tiene la media que sugieren las organizaciones de seguridad internacional, y por otra parte, es alta la tasa de encarcelamiento. Esta idea que mucha gente tiene es culpa de la justicia, que entra por una puerta y sale por otra. Sin embargo, Córdoba tiene una tasa alta de encarcelamiento. Así es, entonces en algún punto esto que decías al principio del informe es lo que nos interesaba mostrar, sobre todo a los ciudadanos en general, las ciudadanas, para que podamos exigir políticas públicas más eficaces, trabajar con datos más concretos, y tiene que ver con esto. Se incrementa en un periodo, quizás no en el último año, pero en un periodo se incrementa fuertemente el número de personal policial. Tenemos una provincia con muchos policías en relación con la cantidad de habitantes. Se incrementan las tasas de encarcelamiento, es decir, cada vez tenemos más presos y en peores condiciones, porque son los mismos establecimientos penitenciarios, pero sin embargo no logramos ni siquiera estabilizar el delito con más ocurrencia en la provincia, que es el delito de robo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo para observar y sobre todo para dejar de discutir en términos solo de seguridad y derechos humanos, sino en algún punto decir, queremos una provincia más segura, claramente también queremos que se respeten los derechos humanos, pero sobre todo queremos una política de seguridad más eficaz, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ustedes por la nota. Bueno, ahí está el tema de la inseguridad, que está a la cabeza de las preocupaciones de los cordobeses y que seguramente se va a colar, se va a meter en la agenda electoral de las elecciones que tendremos de medio turno este año. Así son las cosas.